Crear una mesa permanente del textil en la Comunidad Valenciana con el conjunto de las consellerías implicadas, no solo ya, por supuesto, la Consellería de Economía, que tiene digamos, ese papel tractor dentro de la propia Generalitat, sino el conjunto de consellerías, tal como ya hemos hecho en la Mesa de la Cerámica. Bona nit, este és l'anunci que feia avui el president Ximo Puig, i és que la Generalitat crearà una mesa del sector tèxtil per tal d'impulsar este sector estratègic de l'economia valenciana. És una notícia que destaquem en portada, però l'actualitat d'este dijous, dia 9 de gener, ens deixa més titulars que analitzem en 7 al dia. Màquines per obtindre diners a canvi de reciclar, més arbres o més pàrquings low cost. Són alguns dels 21 projectes municipals escollits per la ciutadania i on l'Ajuntament de València invertirà 8 milions d'euros. Segons els experts, l'economia valenciana creixerà per baix del 2% en este 2020. Avui analitzarem, junt al president de la patronal valenciana, si estem entrant en un període de desacceleració econòmica. Casi nada, único se queda todo aquí grabado en la cabeza, que no se olvida eso. Todo lo que se ha pasado en ese momento en el metro, casi una hora y 5 minutos hemos estado dentro, encerrados. I així relata José Carlos l'accident de metro de València de 2006, on va estar una de les víctimes. Ell ha passat ara a ser un afortunat. Ha estat un dels premiats en el sorteig de Reis. Coneixerem avui la seva història. És José Luis Olivas, qui fora president de la Generalitat Valenciana entre 2002 i 2003 i president del Banc de València fins a 2011. La Fiscalia Anticorrupció demana per a ell 4 anys i mig de presó, la mateixa pena que reclama per a l'exconseller delegat Domingo Parra, ambdós per falsejar els comptes de 2009 i 2010 del Banc de València. Entitat, recordem, que hagué de ser intervinguda pel Banc d'Espanya a la fi del novembre de 2011 en detectar un forat de capital d'uns 600 milions d'euros. El passat 3 de desembre, el juzgat d'instrucció número 1 de l'Audiència Nacional va proposar enviar a judici a la cúpula del Banc de València per la presumpta falsedat en els comptes. El Ministeri Públic acusa a altres 12 persones d'este frau. I ahir a València es va celebrar l'última sessió de la Comissió de Treball Municipal que investiga el frau de 4 milions d'euros a l'MT, una sessió de la que tots els partits polítics, excepte Compromís, eixiren amb una mateixa conclusió, l'existència de contradiccions en la declaració del gerent de l'MT. El grup municipal del PSPB a l'Ajuntament de València ha insistit en les contradiccions entre el que el gerent de l'empresa de transport ha afirmat en esta comissió i el que ha dit davant del jutge. Per la seva part, des de Compromís, concretament el regidor responsable de l'àrea, Josep Egrechi, assegura que el gerent deixa clar que no hi havia versions diferents i que existien procediments que coneixien tots els treballadors. L'oposició continua demanant dimissions. Per a Ciutadans, el gerent de l'MT ha de deixar el seu càrrec, ja que consideren que la responsabilitat en el frau és ineludible. Per la seva part, des del Partit Popular, concretament la portaveu municipal Maria José Català, insistia en el programa Ágora de la necessitat que s'assumisquen responsabilitats polítiques sobre este frau. A mí me gustaría que alguien diera una lección de asunción de responsabilidades políticas, las que ellos han pedido en otras etapas, y que dimitieran. Yo creo que Josep Egrechi debe dimitir, porque esto, 4 millones de euros no son 4 duros. Y esto no puede quedar impune en ninguna empresa privada. A un CEO, a un gerente que le estafan durante su mandato más de 4 millones de euros, ninguno estaría en su sitio. Alguien hubiera asumido alguna responsabilidad, y aquí no. I el president de la Generalitat, Ximo Puig, està en estos moments donant suport a les 66 empreses valencianes presents en la Fira del Tèxtil de Frankfurt. En este fòrum ha anunciat que es crearà una taula permanent del tèxtil en la Comunitat Valenciana seguint el model del sector del taulell.
Puig ha afirmat també que demanarà al govern espanyol suport per a la internacionalització d'aquest important sector econòmic. En los últimos años la Generalitat ha ayudado a las empresas del textil en alrededor de 35 millones de euros, pero tenemos que ir mucho más allá y sobre todo lo que debemos de conseguir más fondos europeos y más fondos a través del CETI, porque un elemento fundamental es la innovación y en eso es como ustedes están viendo en esta feria, las empresas valencianas están dando un salto hacia adelante enorme. I esta que veuen ara és la radiografia de la situació de l'economia valenciana. En l'exercici 2019 ha crescut a un ritme estable del 2,1%. No obstant, i segons les previsions de Càmera València, la nostra economia tindrà un creixement d'entre l'1,5% i el 2% en este 2020, un creixement, per tant, lleugerament inferior a la mitjana espanyola. I altres dades, damunt la taula, l'atur. Respecte a les xifres de desocupació, hem acabat l'any amb una reducció de l'1,8% de les xifres d'atur. No obstant, aquestes dades s'allunyen de l'acumulat de l'any anterior, quan en 2018 es va tancar l'exercici amb una disminució de la desocupació del 5,59%. I amb aquestes dades a la mà hi ha una pregunta clau, i és que estem davant d'un període de desacceleració econòmica. Per tal d'analitzar i de conèixer la resposta a aquesta pregunta, avui contem, així, en 7 al dia, amb la presència de Salvador Navarro, president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana. Moltíssimes gràcies, senyor Navarro, per la seva presència. Un placer, buenas tardes y feliz año ante todo. Bon any, i no sabem si un any de desalentització, de ralentització econòmica, com se sol dir. Esa és la pregunta. Quina resposta doneu des de la CEB? La respuesta es clara y sí que hay desaceleración. Nosotros en el próximo informe de coyuntura que vamos a presentar calculamos que la economía valenciana va a crecer en torno a un 1,6, un 1,9%. Lo que está claro, y ayer, por ejemplo, el Banco Mundial dijo que la economía mundial está en desaceleración, y si la economía mundial está en desaceleración, nosotros como parte integrante de esa economía tan global cada vez más estamos claramente. Los datos, es verdad que venimos de unos datos en los que esta crisis desde el 2007 que empezó, que han sido datos, luego hablaremos también del paro, pero han sido unos datos, la verdad es que malos en cuanto a los primeros años de la crisis, pero luego posteriormente, sobre todo la Comunidad Valenciana ha ido cambiando y ha ido modificando, aunque nos cuesta y aunque no tenemos mucho más que modificar, pero hemos ido avanzando en tasas de crecimiento por encima incluso que en algunos países de la zona euro y de algunas comunidades también. Por tanto, yo creo que hablar de desaceleración no es una palabra preocupante, pero no estamos hablando en términos de recesión, que hay ocasiones que se lee algunos artículos hablando de recesión. Yo creo que la palabra recesión es una palabra, entre comillas, maldita, desde luego que no tiene absolutamente nada que ver. Sí que podemos hablar de una ralentización, que por otra parte, es decir, bastante bien ha ido la economía, sobre todo sin disponer de un gobierno con una visión a medio y a largo plazo, cosa que no ha ocurrido durante hace bastante tiempo. Ahora hay gobierno, pues vamos a empezar a ver cómo van cambiando las cosas, porque las cosas tienen que ir cambiando. La conclusió d'esta primera pregunta seria que creixerem, però a un ritme menor del que ho estan fent en estos anys. A un ritmo menor, y eso significa que la economía va a avanzar menos, y si la economía avanza menos, el empleo va a avanzar menos también. Por tanto, yo creo que lo que aquí es importante es que esta época de incertidumbre que ha habido en clave política, bueno, incertidumbre y de polarización, porque estos días hemos asistido a una situación absurda de polarización cuando no es necesario, desde luego, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los empresarios, que al final somos los que generamos la riqueza, el empleo, porque al final la incertidumbre lo que genera es miedo, es temor, que es lógico. Por tanto, yo creo que ahora la perspectiva de este nuevo gobierno es que se centre en tomar decisiones de medio y largo plazo, que sean decisiones que afecten y aporten seguridad y confianza. Per tant, bona notícia que per fi Espanya compta amb un nou govern. Ara vindrà, no, com dia el rei a Sánchez, el dolor si ha de vindre als empresaris o com ho valoren. Bueno, los viernes de dolor, que era cuando en el Consejo de Ministros se usaban y se practicaban algunas fórmulas en detrimento, desde luego, de la economía. Nosotros los empresarios eran los viernes de Consejo de Ministros, pero le llamamos el viernes de dolor. Yo creo que este es un gobierno que es verdad que
que es complejo la situación. El arco parlamentario hay una diferencia entre una polarización entre una parte y la otra. Hay una cuestión también territorial. Hay en el arco parlamentario muchos más grupos en clave territorial, y cada uno con su visión. Y eso, quieras o no, sacar adelante cuestiones legislativas va a ser muy complicado. Yo creo que las regiones, cuando hablamos de términos de moderación, de visión con estabilidad, estamos diciendo aquí hay retos importantes como país, hay un reto importante que sufrimos o sufriremos algún día, que son las pensiones. Por tanto, lo que no podemos trasladar a los pensionistas actuales y a los pensionistas de futuro es que el sistema de pensiones está o ha hecho crack. Yo creo que la componente política tiene que trasladar la seguridad y tiene que tomar decisiones, y para eso está el Pacto de Toledo, y yo espero que lo primero que haga este gobierno sea empezar a tomar decisiones para que la economía no se ralentice. Y para eso tiene que contar con los empresarios, también con los sindicatos, y eso se llama diálogo social. Yo espero que este gobierno practique el diálogo social. Creo que tiene un ejemplo en esta comunidad, cuando en el 2015 hay un cambio también de gobierno, pues creo que en estos años no es que fallaran los anteriores gobiernos, que también, por supuesto, creo que ha sido una referencia del diálogo social en la Comunidad Valenciana habitualmente, por eso no tenemos grandes problemas, tendremos diferencias entre sindicatos y patronal, pero las bases mínimas están bastante, digamos, negociadas. Por tanto, yo creo que es un buen modelo que tenga que ver este gobierno de futuro, la Comunidad Valenciana, que hay un diálogo social, hay un diálogo permanente, luego cada uno tiene sus diferencias, como es lógico y natural, pero creo que la pata de la administración, la pata de los sindicatos y la pata de los empresarios son tres patas, en este caso, muy importantes para que la economía genere confianza. Ha parlat de moltíssimes coses, la qüestió de les pensions la retomarem cap al final de l'entrevista, però ha parlat de la qüestió territorial, que serà un dels problemes, no, però reptes que tindrà que afrontar aquest nou govern. Justet, una de les condicions que havia posat un dels partits, Compromís en este cas, per a donar el suport a Sánchez, era aquest compromís de que el govern posarà damunt la taula una reforma del sistema de finançament en 8 mesos. Què pensa d'això? Creu que serà possible i quina importància té aquest canvi en el modelo de financiamiento para la economía valenciana? Vamos a ver, cuando estuvo la ministra de Hacienda, quiero recordar que fue en el mes de noviembre, se comprometió y además dijo una frase que a mí me convenció, que se iba a aprobar por mayoría el cambio de modelo de financiación, no por unanimidad. Esto es importante. Hay un compromiso, por tanto, de la ministra, también lo había del ministro anterior. También es verdad que tuvo una manifestación en esta comunidad con la patronal y con los sindicatos al frente, por tanto, ese tipo de acciones siempre vamos a estar a tiempo de hacerlas. Pero ahora hay que dar 100 días de pues que se llegue, que se tomen decisiones, que se consulten decisiones, pero desde luego para mí una parte básica es la solución. Hay dos partes importantes, la solución al problema crónico que tiene esta comunidad de financiación autonómica, que sufrimos los ciudadanos, pero también sufrimos los empresarios, y también, más importante, la compensación de la deuda que tiene esta comunidad y que sufrimos los ciudadanos, y lo sufrimos pagando intereses que no deberíamos, en una parte que esa deuda podemos haber cometido excesos y la asumimos como Generalitat, pero hay una parte importante que viene vía del modelo de financiación, por tanto, esa nos la tiene que solventar el Estado, porque está reconocido por todas las instituciones públicas que la Comunidad Valenciana eminentemente es de la que tiene la situación peor. También hay que solucionar al resto del país, por tanto, yo creo que este gobierno tiene tres posiciones. Una, la que es la parte política, diálogo social, la parte económica, tenemos que empezar a tomar decisiones conjuntamente para que la economía de nuevo esté en la vía adecuada, en la senda adecuada, para generar empleo y generar riqueza. Y una tercera pata, que es la territorial, porque es básico que nosotros en ocasiones, lo hemos dicho en alguna ocasión, hay veces que nos consideramos españoles de segunda o de tercera. Por tanto, yo creo que es vital que no solo la Comunidad Valenciana, hay otras comunidades, como es la parte de Murcia, Andalucía, que también están en una situación parecida, en el que solvente, pero simplemente por una cuestión de reciprocidad. Es decir, queremos los mismos
derechos y las mismas obligaciones que el resto de ciudadanos españoles. Por tanto, yo creo que esas son, en ese caso, tú hacías referencia al acuerdo con el PSOE de Compromís, yo me he leído el acuerdo, es un acuerdo que bueno, pues defiende los intereses de esta comunidad vía sistema de financiación autonómico, la compensación de la deuda histórica, la compensación de la deuda en la Marina, famoso cercanías también, porque muchas veces hablamos de corredores mediterráneos, corredores cantábricos, que también benefician a la ciudad, a la sociedad, a los ciudadanos en general. Las cercanías, tenemos un problema de cercanías también enorme, por tanto yo creo que ese es un acuerdo que yo no sé si en 8 meses. Lo que sí yo quiero es que sea una situación temporal o definitiva, pero dejemos de pagar intereses por deuda que no nos corresponde. Ha posat, i m'agradaria a mi ara també posar damunt la taula, una altra qüestió que havíem analitzat en aquesta radiografia de l'economia i és l'atur, no? Que s'ha passat i que és un símbol d'aquesta ralentització, per dir-ho d'alguna manera, de l'economia. Qui pot fer alguna cosa? És des de la Generalitat, des del govern central? Què demanen concretament per a que n'hi hagi més ocupació? Yo tengo que decir que venimos de una etapa muy complicada. Yo creo que el problema del paro es una lacra social y indudablemente afecta a todos y como parte importante como empleadores tenemos que ser muy proactivos en evitar esa lacra social, pero es verdad que venimos de una etapa muy complicada. Yo recuerdo que en el 2011-2012 esta comunidad ha tenido cerca casi del 30% de paro. Ahora estamos en el 13,9% aproximadamente. La Comunidad Valenciana ha liderado la reducción del paro en noviembre. Hemos sido la segunda en reducir el paro en diciembre, pero es verdad que a tasas menores, es verdad que con respecto al 2018 tenemos una situación peor. Lo importante es que mes a mes estamos reduciendo el paro. ¿Dónde nos gustaría que a nosotros, y hablando en términos positivos, se creara empleo? En la industria, que creo que es la debilidad que tiene esta comunidad. Tenemos una economía muy de servicios, sí, muy basada en servicios. Bueno, el turismo aporta su PIB, sí, pero es verdad que la parte de industria es la componente. ¿Por qué? Voy a poner algunos ejemplos. La referencia, por ejemplo, de industria en la parte química tiene una media de remuneración salarial mucho más alta que la media de otros sectores, incluso que otro tipo de industria. Por tanto, tenemos que ir concentrados a generar cada vez más industria. Y esto hay varias posibilidades. Primero, que el Consell, con una buena financiación, porque yo tengo que decir que a pesar de que se hacen políticas dinamizadoras de empleo, de inversión, pero no son suficientes, el Consell no está aportando lo que aporta la media de otras comunidades. Y por ahí viene el problema de financiación autonómica y por eso nosotros queremos que eso se resuelva para los ciudadanos, pero también para que este Consell pueda ayudar a las empresas, a los empresarios, a generar más empleo, pero sobre todo también de más calidad, mejor remunerado. Esa es una alternativa. La otra alternativa, nosotros tenemos un posicionamiento geoestratégico muy importante, el futuro con el corredor mediterráneo, con lo que es Parsagún, el corredor cantábrico, tenemos un enclave fabuloso. Lo que debemos empezar a hacer es trabajar en que inversiones extranjeras, que está creciendo, pero yo creo que debemos de hacer que crezca más, por ese posicionamiento enclave fabuloso. Tenemos el puerto de Valencia, que es el número 1 del Mediterráneo, el cuarto de Europa, por tanto, el enclave está. El clima lo tenemos. Hagamos que vengan grandes patrimonios, hagamos que vengan grandes empresas, porque también las empresas, voy a citar algunas, desde luego me dejo a muchas, pero Ford, Mercadona, Consum, el propio puerto como una institución, son las que también hacen un poco de efecto tractor hacia las empresas más pequeñas y hacen que el nivel de innovación, el nivel, vaya aumentando. Por tanto, yo creo que la visión está. Lo que tenemos que tener es un posicionamiento estratégico de ir todos a una. Si usted el dia anava a preguntar, m'agradaria una valoració, opinió sobre el Port de València. Entenc que defensa i ampliació, sens dubte. Pero no porque sea vicepresidente del puerto, no porque sea el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, no porque sea un empresario, sino porque es que tenemos un modelo de puerto, lo he dicho antes, el número 1 del Mediterráneo, el cuarto de Europa, pese a que haya vídeos por ahí que le echan la culpa de todo,
bueno, que yo creo que eso se debería llamar fake news, ¿no? Todas estas cosas modernas. El puerto genera cerca de 40.000 empleos, con un nivel de remuneración sobre todo estable. El 2%, eso significa el 2% del empleo de esta comunidad. Genera el 2,6% del PIB de esta comunidad y creo que paga en torno a 200 millones en impuestos. Es que creo que está todo dicho. Es decir, que una institución, no una empresa, una institución, porque al final el puerto no es ni más ni menos que una infraestructura al servicio de los empresarios. Y esa infraestructura genera 38.000 empleos a su alrededor. Por tanto, creo que està contestada la pregunta. Moltíssimes gràcies, senyor Navarro. I ara m'agradaria, bien posar damunt la taula aquesta qüestió, el sistema de pensions. Nosaltres hem parlat també avui en els sindicats per tal de veure com està aquest futur, no? Comença un nou curs i arriben aquests dubtes de quan serà l'edat de jubilació, quan tindrem també d'eixa paga després de treballar, i aquestes són les respostes que ens han donat des de sindicats i també des del carrer. Any nou, vida nova i esta vegada també jubilacions noves. La entrada en 2020 arriba amb canvis per a tots els treballadors que estan prop de finalitzar la seva vida laboral. La principal novetat és la edat de jubilació, que puja als 65 anys i 10 mesos en cas de no haver cotitzat el mínim, 37 años de trabajo. Respecto al aumento de edad de las pensiones, pues es uno de los contenidos del acuerdo que se alcanzó en el año 2011 y bueno, pues es una medida para la sostenibilidad y la calidad de las pensiones y para equilibrar financieramente el propio sistema. El nou escenari laboral forma part de la reforma aprovada pel govern de Zapatero. Ara el dubte és si l'edat de jubilació continuarà en augment any rere any. Dada la longevidad de la población, es necesario este aumento de edad progresivo. Tiene que ser así, porque si no, no se podría tener un sistema de calidad de pensiones. Una altra de les novetats que porta el 2020 és el canvi en el càlcul de les pensions. Si fa uns anys la quantia de la pensió depenia dels últims 15 anys de treball, ara creix fins al 23. Una decisió que no agrada a tots, pero que podría ayudar al actual déficit del sistema de pensiones. Y ese déficit que tenemos actualmente en el sistema de pensiones, que este año va a superar los 20.000 millones, el déficit contributivo, que es una cantidad, bueno, que a mí me gusta ponerla en relación con algo que sea más fácil de ver, que es, por ejemplo, que con esos 20.000 millones este año se podrían haber construido 50 hospitales como el de la Fe de Valencia. Espanya va tancar 2019 amb més de 6 milions de pensions, una quantitat que anirà pujant progressivament. Ja en 2050 la xifra es duplicarà a 15 milions, un moment en el que les jubilacions podrien ser molt diferents a com les coneixem. Senyor Navarro, ho comentaven fins i tot els sindicats, comenten que és imprescindible que s'augmenti aquesta edat de jubilació, però ¿están garantidas las pensiones? Bueno, yo estoy seguro que sí, primero porque detrás está el Estado, que yo creo que es la referencia que deben de tener cualquier pensionista. Yo creo que hay que trasladar tranquilidad porque pase lo que pase está el Estado. Y el Estado somos todos nosotros y perfectamente si tiene que ser con una capacidad impositiva, pues tendremos que asumirlo. Pero yo creo que hay que hacer una reflexión porque no solo es una cuestión de alargar la edad de jubilación, que cada año vivimos más, por tanto es una reflexión lógica. No puede ser que de un tercio de tu vida te la pague el Estado. Hay una reflexión un poco, pero más o menos los números coinciden. Por tanto, yo creo que hay que hacer, pero también hay que incentivar la natalidad. Tenemos un problema de longevidad, pero de vejez enorme. Por tanto, yo creo que hay que hacer varias iniciativas y esas iniciativas solo se hacen con base al diálogo social. Repito, con los sindicatos, los empresarios y el Estado. Doncs se quedem en aquesta conclusió, la necessitat d'un diàleg social que esperem que amb el nou govern arribi. Moltíssimes gràcies, senyor Navarro, president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana. A vosotros, muchas gracias. Moltíssimes gràcies.
I els dissenys del valencià Paco Bascuñán tornen a les parades de tramvia de la ciutat de València. Les marquesines de les 21 parades del tramvia des de Torlluc a Empalme tornaran a exhibir les il·lustracions que este dissenyador valencià va crear en 1994, quan es va posar en marxa este mitjà de transport. La reedició d'aquestes il·lustracions forma part de la celebració del 25 aniversari de la posada en marxa del nou tramvia. Amb esta iniciativa es ret un homenatge a un referent del disseny valencià com Paco Bascuñán, i dins de la seva àmplia trajectòria va mantenir una estreta col·laboració amb Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Yo creo que hay que identificar el tranvía como un transporte que tiene sentimientos y que tiene que estar enlazado con el barrio. Y esas imágenes de Paco Bascuñán reflejan cada una de las paradas esa imagen que los vecinos saben que les pertenecen y lo hacen más amable y más humano el transporte. I més de 20.000 persones, 4.000 més que en l'edició anterior, s'han involucrat en el procés participatiu Decidim València, que ha impulsat un total de 21 projectes en la ciutat, on l'Ajuntament de la ciutat, l'Ajuntament de València, invertirà 8 milions d'euros del pressupost municipal. Contenidors on reciclar suposa guanyar diners. Este ha estat el projecte més votat per la ciutadania en el procés participatiu Decidim València. Més de 6.300 persones han donat el seu suport a este projecte pilot que es posarà en marxa en els districtes de Ciutat Vella i l'Eixample i que consistirà en la instal·lació de màquines d'incentivació al reciclatge d'envasos en les dependències municipals i els centres escolars d'estos districtes. Un projecte que té un cost de 160.000 euros. 1 milió d'euros és el cost del segon projecte que ha rebut més vots per part dels ciutadans. Es tracta de la proposta de plantació d'arbres en les voreres de les grans avingudes de la ciutat. No obstant, des de l'Ajuntament ja indiquen que no es pot confirmar la viabilitat del projecte, ja que depèn de l'amplitud de les voreres, així com dels serveis instal·lats en estos carrers. Vora 5.000 persones han donat el seu suport. El problema de l'estacionament a la ciutat de València és el protagonista del tercer projecte, que ha rebut 4.800 vots. Es tracta de la creació d'una xarxa d'aparcaments de baix cost en els barris per tal d'alliberar els carrers de les altes densitats de cotxes. El seu cost és de 18.000 euros. I en quart lloc, 4.600 persones han apostat per la instal·lació de lavabos públics en les platges de València. Concretament, estos s'instal·larien, segons explica el propi consistori, en les platges de la Malvarrosa, Cabanyal i Pinedo. El cost és de 180.000 euros. I acabem amb una història que parla de la vida mateixa. Escoltaran ara a un veí de Torrent que ha passat de ser víctima a ser un afortunat. És José Carlos Teixeora, propietari d'un bar a Torrent, a València. Ell dilluns passat va repartir entre una trentena de clients 400.000 euros del tercer premi del sorteig extraordinari de Reis, un afortunat que va viure fa 13 anys l'altra cara de la moneda, i és que ell va ser un dels 47 ferits de l'accident de metro ocorregut el 3 de juliol de 2006 a València, i on van morir 43 persones. Sí, a ver, hay cosas malas en la vida y hay cosas buenas en la vida. Esta es una de ellas, que fue una de las buenas que me ha pasado. Y la mala fue que el 2006, del 3 de julio, he tenido la desgracia esa del accidente del metro. Mas también, gracias que estaba yo ahí y no me pasó a vencer casi nada. I el cel de la Comunitat Valenciana estarà el divendres nuvolós, amb precipitacions generalitzades, encara que més probables en zones litorals. Les temperatures mínimes pujaran lleugerament, es quedaran, per exemple, a 6 graus a València i Alacant i 7 a Castelló. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, en esta jornada la cota de neu es situarà en els 1.100 metres. Les precipitacions, com veuen, continuaran durant tota la jornada i a la vesprada se centraran en Alacant i en el sud de València, on poden ser localment persistents. Pel que fa a les màximes, estes estaran en descens, 13 graus a València, 15 a Alacant i 14 a Castelló. La inestabilitat continuarà acompanyant-nos en el cel durant el primer dia del cap de setmana, encara que els núvols i el sol aniran guanyant protagonisme de cara a diumenge, on augmentaran les temperatures. Ja dilluns començarem la setmana amb missos núvols en el cel.
I fins ací el repàs de l'actualitat d'este dijous, dia 9 de gener. Recorden que demà, a la mateixa hora, a les 8:30 de la vesprada, tenen una nova cita amb la informació de proximitat ací, en 7 Televalència. Ara els diem adeu amb les que han estat les imatges de la jornada.